Amigos de Telesucesos, bienvenidos a este espacio de entrevistas en Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad. Y al ser el espacio de la ciudad, vamos a hablar de algo de nuestra querida Carita de Dios. Algo muy importante, algo que está pasando por abajo y que es el Metro de Quito. Para eso hemos invitado a Mauricio Anderson Salazar. Él es el gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Es máster en la administración de empresas, ha sido docente es docente en la Universidad de las Américas, tiene una larga trayectoria en el tema de asesorías, de consejerías a diversas empresas. Y bueno, desde que se creó Vía Ordenanza, la empresa pública metropolitana Metro de Quito, sí, es el gerente. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme. Bueno, hablemos un poco del Metro de Quito. ¿Cuándo surge la idea del Metro de Quito? Son muchos años. ¿Y cuándo se pone en ejecución lo que ahora se está construyendo aquí en la ciudad? Sí, bueno, es una idea que surge en la administración anterior con el alcalde Barrera, que plantea esa solución, esa herramienta dentro de la movilidad del distrito metropolitano. Obviamente es un tema importante que lo acoge el gobierno anterior, plantea un financiamiento, en verdad, 50-50%, se sigue adelante con los estudios y le toca ya en la administración del doctor Mauricio Rodas ya plantear, bueno, ya el seguir adelante, ¿no? Una vez que se recibieron las ofertas. El financiamiento 50% es 50% gobierno central, 50% gobierno local. Correcto, hasta ese momento, hasta el momento que se habían recibido ya en la administración del doctor Mauricio Rodas, se reciben las ofertas. Ocurre que la oferta más baja es la que tenía una diferencia sustancial con respecto a los presupuestos referenciales. Hay todo un proceso importante que lleva algún tiempo, obviamente, en poder subsanar esa brecha, que era aproximadamente de cerca de $500 millones. El doctor Rodas, de una forma valiente, sigue adelante porque cree, obviamente, en el proyecto y se llega a la adjudicación y a la contratación. Es decir, ¿existió una renegociación? No existió una renegociación, existió todo un proceso mediante el cual se redujo el alcance del proyecto, básicamente extrayendo una subestación, la del Bicentenario, el sistema integrado de recaudo propio del metro, para que esos dos elementos, por un lado, sean invertidos por la empresa eléctrica Quito, que realmente es el negocio de la empresa, distribuir y dar electricidad, y por parte de la Secretaría de Movilidad, que sea la que lleve adelante en un plan mediante una concesión con una asociación público-privada, un proceso más amplio, ¿no?, del sistema integrado de recaudo, para que sirva para todo el transporte de la ciudad de Quito. ¿Cuánto cuesta, cuánto va a costar el metro en sí, el Metro de Quito? El costo total del proyecto, es de $2.009 millones. $2.009 millones. Sí. ¿Está estipulado la fecha de entrega para qué año, para qué fecha? Entrará en operación al final del año 2019. 2019, es decir, sí, estamos a 2 años. A 2 años. Bueno, hablemos un poco de lo que es el metro en sí, esta línea que es parte de un sistema integrado de transporte. ¿Cuántas estaciones tiene? ¿Cómo se dan las estaciones en los dos polos? Sí. El tema de cocheras, las estaciones de reserva. Contémosles un poco a la gente. Bueno, a ver, todos estamos conscientes, digamos, de que Quito tiene un problema muy serio de movilidad. Y el problema muy serio de movilidad viene dado porque los estudios de demanda de cómo se mueve la gente dentro de Quito establecen que en el distrito metropolitano de Quito se producen cerca de 3.500.000 viajes al día. 3.500.000 viajes al día. Eso en una ciudad de 3 millones casi. Sí, de 2.5 millones de habitantes. Entonces se producen 3.5 millones de viajes. Ahora, la mayoría de esos viajes son hacia lo que podríamos llamar el hipercentro. El hipercentro es una zona geográfica o urbana de la ciudad que va más o menos desde la Y, en el norte, hasta la parte de atrás del Panecillo, hasta la Rodrigo de Chávez. Ahí es donde se concentran realmente los aspectos importantes administrativos públicos, administrativos privados, la parte comercial, la parte educacional, en fin,
los aspectos financieros. En ese hipercentro es donde realmente trabaja y estudia la gente. Entonces, la gente, obviamente los quiteños y las quiteñas se trasladan a ese hipercentro. Y ahí se produce una cosa interesante, porque de esos 3.5 millones de viajes que hay en total al día en Quito, 2.2 millones de viajes se producen hacia ese hipercentro. ¿Y cómo se producen esos viajes? Se producen en dos modalidades: en el transporte público y en el transporte privado. El 70% de esos viajes son en transporte público y el 30% son en viaje privado. Privado se entiende las personas que tienen automóviles, pero también los taxis. Porque los taxis, si bien es un transporte público, pero es un modo de transporte que es básicamente unipersonal. El promedio de las personas que viajan en Quito en taxis 1.2, es prácticamente una persona. Entonces, por eso se lo considera un viaje privado. Entonces, dada esa situación en la cual tenemos esa cantidad de viajes en Quito que se producen al día, en esos modos de transporte, pero claro, todos esos modos de transporte se los ocurre en las calles. Y las calles de Quito tienen un inventario viario que es muy estrecho. Aquí no existen grandes avenidas, con el concepto que pueden verse en otras ciudades. ¿Por qué? Porque tenemos dos limitaciones geográficas: el Pichincha y todos los montes, toda la cordillera que tenemos, aquí hacia el oriente, que ya nos da paso hacia los dos valles. Entonces, Quito está encajonado en una meseta. Entonces, el inventario de vías en Quito es un inventario muy compacto. Y si usted le agrega a eso una enorme cantidad de vehículos, existen cerca de 480,000 vehículos que están rodando en el distrito metropolitano de Quito. Entonces se producen dos condiciones que hacen que un metro subterráneo sea la solución. Pero son dos condiciones que deben de darse de manera simultánea. Una, que exista demanda. Si hay demanda, porque se producen cerca de más de 2.5 millones de viajes a ese hipercentro. Y dos, que la superficie esté congestionada. Evidentemente está congestionada la superficie. Entonces, si usted tiene esas dos condiciones que se dan de manera simultánea, la solución obvia es tener un transporte masivo y subterráneo. Correcto. Entonces, a través de todos esos estudios que se hicieron, se llega lógicamente a esa deducción. Pero hay un elemento que es fundamental. La modalidad de un metro subterráneo es tan solo una modalidad de transporte, de muchas otras que pueden existir. Lo importante es que todas esas modalidades de transporte, tanto en superficie como en la parte subterránea, sean integradas. Se articulen. Exacto. Entonces, ese es el propósito y esa es la visión del alcalde. Esa es la visión que se está implementando y hacia allá vamos. Ahora, obviamente, como todos estos programas, es un proyecto ambicioso, porque claro, hay que articular los distintos corredores que existen en Quito, que básicamente son longitudinales, ¿no es verdad? Hay que integrarlos estos con la ruta del metro, pero también hay que crear nuevas rutas que sobre todo sean transversales a ese eje, ¿no? Es verdad, que va de norte-sur, sur-norte. Entonces, se están diseñando rutas transversales a lo largo de esa columna vertebral, si podríamos llamar, son estas costillas, ¿no es verdad?, que tienen que coserle a todo el sistema integrado de transporte, de tal suerte que con el sistema integrado de transporte, que es la caja única, podamos ya empezar a generar estadística confiable, control sobre la evasión y, en fin, y una serie de datos que son fundamentales para poder controlar la movilidad en la ciudad. Indudablemente el tema de que se articulen es porque si es cierto que el hipercentro es donde la gente va a realizar sus actividades administrativas, financieras, educacionales,
es el punto de llegada y en la tarde seguramente es el punto de salida. Pero la gente está en Carcelén, está en Carapungo, está en Calderón, está en Iñaquito, está en varias partes, ¿no? En el sur, hablando de barrios del sur, y tienen que articularse hacia este eje, digamos, articulador que va a ser, porque el metro va a ser un eje articulador. Claro. Y sobre todo hay aquí un elemento que es importantísimo. Siendo este un eje articulador en el cual se tiene que coser, ¿no es verdad?, todas estas rutas y las nuevas rutas y ese diseño de esas nuevas rutas, hace que hoy en día lo que se pretende, y lo vamos a lograr, es de que los quiteños y las quiteñas puedan trasladarse de una forma mucho más rápida. Y el trasladarse de una forma mucho más rápida es un ahorro de tiempo, y ese ahorro de tiempo al final se traduce en productividad. ¿Qué es productividad? Es sacarle más provecho, ¿no es verdad? Claro, la generación de recursos, ¿no? Y al tiempo. Claro, la dinámica económica. Si es que hoy en día una persona que está, imaginémonos en el sur, que viva por la Argelia, por la Ecuatoriana, y eso es que no me he ido más al sur todavía, ¿no? Y se quiere trasladar a ese hipercentro, imaginemos que se quiera trasladar acá a la Y. Hoy en día esa persona en día laborable, de lunes a viernes, digamos, a las 7 de la mañana está invirtiendo 2 horas de su tiempo. Más o menos, 2 horas de su tiempo. Y al regreso pasa lo mismo. Total, son 4 horas de la vida, 4 horas del día y de la vida que tiene que invertir tan solo en transportarse. Fíjese, ese mismo trayecto que hoy en día hace la persona en 2 horas, el de ida, lo va a poder hacer en una cuarta parte del tiempo, en 34 minutos. Entonces, ese va a ser el tramo más largo, digamos. El tramo más largo, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente va a tener más tiempo, pero también va a ocurrir otra cosa, que la gente va a poder llegar más puntualmente a sus citas. ¿Por qué? Porque ya no, el metro corre en una vía exclusiva, no tiene que competir con otros modos de transporte y es absolutamente regular. Usted se sube a las 7:30 y sabe que el próximo tren va a salir a las 7:34 y el otro a las 7:38 y así sucesivamente. Entonces hay absoluta regularidad, con lo cual permite 2 cosas. Por un lado, el ahorro del tiempo, lo que ya hemos hablado, pero también implica también la disciplinización o la mejor organización de su tiempo, porque las pautas y los tiempos de viaje son regulares. Eso pensamos que va a ser un motivo de enorme transformación para la ciudad. ¿Cuántas paradas son en total? Son 15 paradas. Incluidas las 15 estaciones. Las dos, digamos, en los polos, en los extremos. Sí. Yeah. Las 2 estaciones que van desde El Labrador a Quitumbe, que son la última estación, en realidad son exactamente 22.7 kilómetros, de las cuales hay 5 estaciones de reserva. La mayoría de estas estaciones de reserva están en el centro y en el sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el centro, sobre todo en el sur de la ciudad, no hay tanta condensación, demográfica y sobre todo urbanística e inmobiliaria como existe en el norte. En el norte es mucho más condensado que en el sur. Entonces, en el sur existen 3 estaciones de reserva y 2 en la parte del centro de la ciudad. ¿Esas estaciones qué van a pasar cuando funcione el metro? ¿Van a estar cerradas? ¿Son de reserva precisamente? Sí, bueno. Pero se las está construyendo. No se las está construyendo, pero tienen 2 condiciones mediante el cual cuando pasa por ahí la ruta va a tener 2 condiciones. Primera, que van a estar en posición horizontal y en posición longitudinal. 2 condiciones fundamentales. Hoy en día las estaciones de metro, a diferencia de las que se hacían hace muchísimos años, todas son en línea recta y todas están en posición horizontal, básicamente por temas de seguridad. Entonces, se ha planteado estas 5 estaciones que tengan esas condiciones, de tal suerte que cuando en el futuro, a medida que haya también más recursos, se las pueda ya construir, pero ya están en la posición ideal, horizontal y longitudinal. Es decir, en base a la demanda se las construirán. Correcto. En el futuro. En el futuro. En correcto. el futuro.
¿Cómo está el tema de la tecnología? ¿Cómo se está construyendo el metro? ¿En qué porcentaje de avance está? ¿Cuántas toneladoras están funcionando al momento? Bueno, este rato tenemos como una cosa excepcional, 3 toneladoras trabajando simultáneamente en 22 kilómetros. ¿La una salió de dónde? La una salió de El Labrador. Del Parque Bicentenario, ¿ya? Correcto, sí, hacia el sur. ¿Esa en dónde está? Aproximadamente en la Loy Alfaro, cerca de la Pradera, cerca de la intersección con la 9 de octubre. En la Loy Alfaro y 9 de octubre. O sea, ya pasó la estación de la Carolina. Sí, ya pasó. Y está avanzando hacia la Pradera. Exacto, y se dirige hacia la Universidad Central, donde va a estar la siguiente una estación. De las estaciones. Ya. Correcto. La otra partió desde Solanda hacia el norte. Y este rato está en un trayecto por el barrio del Calzado, dirigiéndose hacia el Recreo, que es la siguiente estación a la que llegará, pues, posiblemente hacia el final de este mes. Ahí están dos. La tercera también partió desde Solanda hacia el sur, y este rato está cerca de unos 400 metros antes de llegar a la Morán Valverde. A la intersección de la Rumichaca y la Morán Valverde. Ahí va a haber una estación. Entonces está a unos 400 metros hacia el norte de la Morán Valverde. ¿Y esa llegará hasta la estación Quitumbe? No, se le sacará antes de la estación de Quitumbe, porque la estación de Quitumbe es una estación bastante somera, no es muy profunda, porque ya después de la estación de Quitumbe ya está todo el patio de lo que se llama el patio de talleres y cocheras. Entonces, a medida que la vía va subiendo, ¿no? Ya se va acercando a la superficie, entonces, por lo tanto, ya no se puede utilizar la tuneladora. Es decir, en el punto final del metro, ¿llegará a superficie? Llegará en superficie. Casi llegará, prácticamente la estación de Quitumbe va a ser sí subterránea, pero no muy subterránea. Posiblemente esté a unos 10 metros de profundidad. ¿Las otras en qué promedio de profundidad están? 22, 23 metros. Mucho más, casi el doble, ¿no es verdad? Entonces, la estación de Quitumbe, una vez que cuando llegue el tren, deja a los pasajeros ahí, en la estación de Quitumbe, ya prácticamente sale a la superficie y llega a todo el patio de talleres y cocheras de talleres. Es donde básicamente ahí va a estar el puesto de mando, el puesto de control de toda la operación, y va a estar en todos los aspectos de operación y de mantenimiento para los trenes. ¿Cuántos vagones van a conformar el sistema del metro? Bueno, en realidad son 10 trenes, y cada tren tiene 6 vagones o coches, como se les denomina. 10 trenes de 6 vagones. 10 trenes de 6 vagones, es un tren de 108 metros de largo, que no tiene puertas intermedias, por lo tanto uno puede recorrer todo el metro de principio a fin. Eso tiene muchísima facilidad porque permite que la gente se distribuya automáticamente, ¿no? y busque espacios, ¿no? libres, y la capacidad de llevar al tren de un modo saturado. Fácilmente entrarán ahí unas 1.300 a 1.350 personas. Ya. Esto de que no tiene puertas intermedias no me quedó muy claro. ¿La gente llega a la estación y entra sin hacer fila? No. El tren no tiene puertas intermedias. Okay. Entonces, una persona que se entre, por ejemplo, al principio del tren puede ir caminando y llegar al otro extremo del tren. Ya, de acuerdo. Esa es. ¿Y una capacidad de cuánto cada tren? Saturado el tren y unas 1.350 personas. Pueden entrar algo más, pero bueno, esto ya van a estar bastante... ¿Estos trenes dónde se los está fabricando? Estos trenes son de una marca española, se llama CAF. Ya se los están fabricando. Se lo está fabricando, sí. Tiene algunas, en el mundo tiene algunas fábricas donde construyen los trenes, pero estos específicamente los están construyendo en el norte de España, en el País Vasco. ¿Con qué frecuencia van a estar pasando los...? Claro, después ha de ser otra cosa, luego la realidad es otra, ¿no? No. Los estudios que hemos hecho y pensamos que en hora punta,
hay 2 horas puntas, ¿no? La primera hora de la mañana, digamos, cuando obviamente la gente necesita llegar a sus lugares de trabajo, estudio o lo que sea, eso estarán con un intervalo de 4 minutos. Entonces pensamos que 4 minutos es un intervalo, digamos, importante para empezar, ¿no es verdad? Teniendo en cuenta que los intervalos en superficie son muchísimo más largos. Entonces creo que va a ser una fantástica oportunidad y un fantástico, digamos, más que oportunidad, es un fantástico, digamos, para que la gente se pueda aprovechar y sabe que la regularidad va a ser total, ¿no? Porque repito, si un tren pasa a las 7:30, sabemos que el próximo tren va a pasar a las 7:34 y el subsiguiente a las 7:38. Yo creo que a medida que vayamos captando o se vaya captando en el futuro más demanda, porque los estudios de demanda establecen que para el 2019 se estará transportando 450,000 pasajeros al día. Para el 2019. Para el 2019, cuando entre en operación. Entonces, para el futuro, en la medida que crezca la demanda también, se agregarán más trenes al sistema. Entonces, dependiendo de la demanda, pues se podrán manejar hacia el futuro intervalos más cortos. Pero creemos que para empezar, 4 minutos es una buena oferta de transporte. Cuando hablamos de dónde estaban cada una de las tuneladoras, nos olvidamos de hablar en qué porcentaje estaría el metro, incluyendo el tema de las estaciones que se están construyendo. ¿En qué porcentaje de avance? Aproximadamente estábamos en un 42% ya de avance de todo el proyecto. Ya, hablemos un poco de la tecnología constructiva, lo que se está haciendo con el tema del túnel, el tema que se ha estudiado para no afectar el tema del patrimonio, la arqueología, sobre todo en el centro histórico. Sí, es un buen punto y gracias porque me da la oportunidad de reiterar la seguridad que ofrecen el manejo de túneles a través de las tuneladoras. Con el otro, digamos, el otro método para construir túneles son básicamente el método de mina, digamos, un método tradicional, mediante el cual se bajan una serie de personas por un pozo y entonces empiezan a excavar una mina, digamos, coloquialmente a pico y pala. Digamos, ese es un método que tiene muchísimos riesgos de derrumbamientos, eventualmente también pueden llevarse vidas por delante. Pero el otro contraste es el de utilizar tuneladoras. Es un método absolutamente industrial, porque las tuneladoras van perforando el suelo. Es una broca, ¿no? Sí, es una mega broca, digamos. Una mega broca. Y de paso también le van revistiéndole al túnel. De tal suerte ya va conformando el túnel. Le van vistiendo. Se lo viste al túnel. De tal suerte que a medida que avanza, va dejando atrás ya un túnel ya terminado, ya hecho. Número 1. Número 2, también ofrece muchísima seguridad, sobre todo para cualquier deslizamiento que pueden haber de tierras. Y también en la superficie, para que no haya socavamientos de la tierra. Porque las tuneladoras trabajan en la punta a muchísima presión, con lo cual evitan que la tierra se desmorone y por lo tanto ya en la superficie también haya un socaveo de la superficie. ¿Existe alguna vibración? No, porque las tuneladoras trabajan en el giro, ¿no? de la cabeza de corte. Es muy lento, es cerca de 0.5 revoluciones por minuto o un poquito más. Entonces es un giro lento, ¿no es verdad? Es un giro lento que prácticamente no produce nada de vibración. De hecho, ni siquiera, esto ya ha pasado, ya hemos hecho más de 8,000 kilómetros, no, 8,000 metros de túnel y la gente ni siquiera ha percibido que ha estado pasando por debajo de la ciudad. Entonces, no hay una percepción que un humano lo pueda sentir. Quizás si uno pone un
un sensor especialísimo, quizás lo va a sentir, pero las personas no lo sienten. Y también hay otra seguridad, porque también a medida que va pasando y se va evitando ese socavamiento que puede haber de la superficie, eso también evita que puedan existir deterioros a las viviendas. Entonces es un tema también importantísimo. ¿Cómo se realiza el tema de las paradas? Porque hemos tenido varios cierres a lo largo de donde va a ser el trayecto del metro. Hay varios cierres viales. ¿Qué se realiza ahí? ¿Se conforma la parada, se hace una excavación y luego llega la tuneladora y se encuentra con esa excavación? Pues sí, es más o menos así, pero se lo voy a contar quizás de una forma más amplia. Ya, okay. Básicamente lo que consiste en que cada estación, que son muy similares entre sí, lo que se hace primero es excavar los límites de esa estación. Se hacen unas pantallas, digamos como si fuera una caja de zapatos, ¿ya? Se le pone la losa, pero claro, dentro de esa caja de zapatos todavía está la tierra. Entonces se hace una rampa de acceso y por esa rampa de acceso se empieza a extraer la tierra. Obviamente se mete maquinaria. Y ahí adentro están también las redes de infraestructura. Claro. Correcto. Antes de trabajar en la caja de la estación se hace todo un programa muy extenso de readecuación o reubicación de los servicios básicos. Básicamente estamos hablando del agua potable, del alcantarillado, de tubería que puede existir, de telefónica, de internet, fibra, digamos la parte eléctrica, en fin. Bueno, es muchísimo tipo de servicios básicos que existen, ¿verdad? Entonces, antes de trabajar cualquier estación, primero se hace la reubicación de esos servicios básicos. Y luego ya se trabaja en esta... Hacen la losa, hacen la rampa y empiezan a... Exacto. Cuando uno trabaja así, primero se hace las paredes, ¿no es verdad? Y esas paredes pueden ir tranquilamente a 30 o 35 metros de profundidad. Entonces, y se repone la losa. Entonces, también se repone la superficie, con lo cual si es que estamos trabajando, por ejemplo, en una calle, rápidamente se le puede poner la reposición ya para que pase por ahí el tránsito. Un tema, por ejemplo, que ocurrió aquí, un ejemplo de esto es el Amazonas, aquí en la estación Jipijapa, que rápidamente se le repuso el tránsito sobre la avenida Amazonas. Y lo mismo va a ocurrir ahora en la estación de la Alameda, cuando repongamos la Gran Colombia también para que podamos transitar. En esos transitar. sitios, ¿qué vamos a ver luego cuando esté terminado a nivel de superficie? Simplemente las entradas. Los accesos y nada más, porque volverá a ser lo mismo. Que es un tema que nos lleva al tema de San Francisco, el cual obviamente ha abierto muchísima polémica, ¿no es verdad? En el tema de San Francisco es un asunto en el cual se empezó a hacer una serie de estudios ya en el 2012. Una serie de estudios para determinar, claro, a lo largo de la ruta, dónde habían o dónde podían existir, digamos, sitios que fueran potencialmente, digamos, que tuvieran una riqueza arqueológica, ¿no? Y se determinaron a lo largo de la ruta, porque pueden existir otros sitios arqueológicos, pero específicamente a lo largo de la ruta, 3 sitios. Uno en Quitumbe, otro en San Francisco y otro en El Ejido. Se hicieron todos los estudios de prospección y se determinó que tanto Quitumbe como El Ejido no ofrecían temas que desde un punto de vista arqueológico fueran relevantes. No eran representativos. No lo eran. Donde obviamente sí sabíamos que podíamos encontrar una serie de aspectos que fueran relevantes era en San Francisco. Entonces se concentraron más estudios en San Francisco, se hicieron una serie de georradares que son como una especie de un sonar en que uno va a un radar, ¿no? Donde uno sabe exactamente qué es lo que hay en la superficie. Y estos georradares y otras técnicas también de prospección determinaron que teníamos una serie de anomalías, así les llaman en términos arqueológicos, aspectos ahí que no se los puede ver con absoluta claridad en estas fotografías de lo que está en el subsuelo en San Francisco. Y pudimos también determinar a qué profundidad estaban. Y sabemos que a partir de los 4 metros hacia abajo
hasta los 35 o 40 metros, San Francisco no ofrece nada más que suelo inerte. Desde los 4. Para abajo. Pero desde los 0 a los 4 había cosas superficiales. Unas manchas. Ya, unas manchas. Unas manchas que no sabíamos exactamente qué eran, porque no se podían ver. Entonces, bueno, cuando empezamos a hacer la anastilosis, que es este proceso de sacar las piedras, ¿no es verdad? Y numerarlas y llevarlas, ¿sí? Y están debidamente embodegadas todas las piedras. Entonces, ahí se encontró una serie de cavidades que estaban en la parte norte, no, en la parte sur de la plaza de San Francisco, en las cuales se realizaron una serie de estudios de carácter arqueológico, antropológico e histórico. ¿Eso quién lo realizó? ¿El Instituto de Patrimonio? No, lo realizaron una serie de consultores debidamente calificados con dos, digamos, así que podríamos llamar así, supervisiones. Una por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el otro por parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Entonces, sí se hizo toda esa prospección con carácter absolutamente científico y se determinó que esas cavidades eran una serie de cavas, ¿no? No muy grandes. Como cuevas. Sí, unas pequeñas cuevas, cuya la más grande tenía quizás 1 metro o 2 metros de altura y de profundidad, ¿no? Cerca de 2 metros, nada más, en las cuales no se pudieron determinar exactamente, no se pudo determinar cuál era el propósito de estos lugares. Entonces, luego de una serie de estudios y una serie de reportes también a la UNESCO, porque la UNESCO obviamente es la entidad internacional, ¿no es verdad?, que prevé o digamos, que supervisa o que vigila a los patrimonios de la humanidad, y Quito es un patrimonio de la humanidad. Entonces, luego de una serie de estudios, informes, etcétera, etcétera, se llegó a la conclusión de que es interesante, o va a ser interesante, hacer una réplica de esos hallazgos, cuyo propósito todavía no se sabe, que son de origen de la primera época colonial. No son incaicos ni preincaicos. Pero son cavidades, son recorridos, no se encontraron vasijas. Bueno, se encontró muchísimos restos, sí se encontraron muchísimos restos, pero restos de distintas épocas. Se encontraron elementos, por ejemplo, incaicos. Obviamente, porque incaicos, ¿por qué? Porque si uno estaba en la colonia, todavía iba a haber elementos incaicos, cerámica incaica. Pero también se encontró cerámica colonial, cerámica republicana, y se encontró también elementos modernos, por ejemplo, plástico y hasta alguna que otra moneda de 10 centavos de sucre. Entonces, bueno, eso les llevó a los expertos a algunas conclusiones. La primera conclusión es de que definitivamente valía la pena seguir estudiando cuál era el uso o la funcionalidad de ese hallazgo arqueológico. 2, en que también se determinó obviamente que terminó siendo un basural, porque acordémonos que la Plaza de San Francisco, sobre todo a lo largo del siglo XX, sufrió muchísimas transformaciones, y eso está debidamente documentado en una serie de fotografías, ¿no? Y entonces, lo que se nos autorizó ya para que se pueda intervenir y los hallazgos se los exponga a modo de museo en la estación, de tal suerte que la plaza, que es obviamente un ícono para la ciudad desde un punto de vista no solamente tangible, sino tiene muchísimos elementos intangibles, sirvan pues para en ese museo que se puede hacer ahí y que se va a hacer, sirvan para que la gente tenga de primera mano una serie de conocimiento, ¿no?, sobre la transformación de San Francisco, lo que ha significado para Quito y lo que significará en el futuro en una plaza tan bella como la de San Francisco.
¿Cómo se ha dado la relación con los vecinos en cada una de las paradas? Indudablemente ellos ven afectados durante un tiempo su actividad comercial, pero ¿cómo han recibido ellos este tema? Pensando en que posiblemente cuando ya esté el metro, en cambio, van a tener una gran actividad, una gran dinámica comercial. Definitivamente. Así lo receptan, pero obviamente esto trae dificultades. Sí, porque durante el proceso de construcción sí hay afectación, indudablemente. No se lo puede negar. Por más que el futuro sea halagüeño, pero el presente puede Estamos ser en una época de crisis, puede ser esto muy duro, muy duro. Entonces, Metro de Quito, digamos, en conjunto, más que en conjunto, por una serie de obligaciones contractuales que tenemos con los 4 organismos multilaterales que financian el proyecto, tiene un constante acercamiento, apoyo a todas estas comunidades que se puedan ver afectadas por la construcción. En ese sentido, por ejemplo, les damos apoyo para que puedan viabilizar sus negocios, de que no paren sus negocios, darles apoyo, darles capacitación, entrenamiento, en fin, una serie de elementos que de alguna forma u otra palían, ¿no es verdad?, esas partes, esos aspectos negativos que tiene que sufrir, sobre todo aquellas viviendas o aquellos comercios que están en primera línea. Volviendo al tema de cuando decíamos que el metro es un eje articulador y se tienen que crear recorridos y frecuencias transversales. En esas frecuencias, ¿quiénes van a estar? ¿Van a estar el transporte público, lo que comúnmente llamamos ahora los buses? ¿Ellos van a formar parte de ese sistema? Claro, porque todos los modos Tiene que haber una reorganización de frecuencias, de rutas. Correcto, así es un eje transversal, el que, digamos, desde un punto de vista conceptual implica un sistema integrado de transporte, porque no solamente están aquellos transportes como el metro, que es subterráneo, o cualquier otro modo de transporte como los cables que se están construyendo, o las distintas modalidades que uno tiene en superficie, porque están los BRTs, que son los modos de transporte que están en las rutas, ¿no es verdad?, que van de norte a sur, en las rutas ya designadas, como puede ser el trole, o también parte de eso también son los buses convencionales, y también los taxis. Entonces tenemos una serie de elementos en los cuales le ayuda al ciudadano a transportarse. Pero lo fundamental aquí está en cómo integrarlo todo. ¿Qué es lo que le integra? ¿Qué es lo que ayuda a integrar? ¿Cuál es el pegamento que ayuda a esto? Es el sistema integrado de transporte, o lo que comúnmente se llama la caja común. Significa que una persona, un pasajero, puede mediante una tarjeta magnética, una tarjeta inteligente, subirse al sistema, navegar en el sistema en los distintos modos de transporte y obviamente esto mediante una tarifa durante un X cantidad de tiempo transportarse y llegar a su destino de una forma mucho más eficiente y mucho más productiva. Indudablemente tienen que reorganizarse las rutas de transporte, que exista el control a los buses, al transporte público, para que cumplan también horarios, porque si el metro está debidamente organizado, pero fallan lo que alimentan a este eje. Claro. Ahora, también hay otros elementos ahí que hay que tener en cuenta. Está también porque no solamente es el sistema integrado de transporte, también está el sistema de información al usuario. Está también el sistema también que sirve para y administra la explotación de todo este sistema. Entonces, son una serie es un conjunto, ¿no es verdad?, de elementos, todos estos sistemas que sirven para que haya una integración. Pero no es nada que sea del otro mundo. Es un tema, obviamente, no es tan simple, es complejo de implementar, pero otras ciudades ya lo tienen. Fíjese usted, por ejemplo, Medellín ya está muy avanzado en su sistema integrado de transporte público, justamente con un sistema integrado de recaudo, entonces mediante el cual el pasajero puede navegar en distintos modos de transporte en el sistema. Es un tema muy cercano.
También ya lo están haciendo otras ciudades, por ejemplo, como Santiago de Chile me refiero. Hay varias ciudades también en Brasil que ya lo han implementado. Curitiba es un ejemplo muy grande, pero también está trabajando en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Entonces, de tal suerte que existen muchos ejemplos, pero esa es la tendencia, esa es la ciudad moderna y hacia allá vamos. Aprovechamos la presencia del gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, Mauricio Anderson. ¿Cómo está el tema Acción Odebrecht? Ya solamente esta acción es importante ir a la fuente y contarle precisamente a la gente qué es lo que está pasando. Ya solamente esta acción Odebrecht ya se desligó de este tema, que es la empresa que está construyendo, ¿no? el Metro de Quito. Bueno, sí, desde un punto de vista operacional, ¿no? Desde un punto de vista de trabajo en el día a día, Acciona es la empresa que controla todo el proyecto. Desde un punto de vista societario, no. Desde un punto de vista societario todavía persiste el consorcio Acciona Odebrecht, sobre el cual hubo una solicitud de reconformación de ese consorcio. Luego de un proceso bastante largo de autorización, de solicitud de autorización por parte a los bancos lo autorizaron. El alcalde, el doctor Rodas, lo autorizó a su vez inmediatamente, pero esa reconformación societaria todavía no se ha viabilizado. Entonces, esperamos que eso siga su curso. Es decir, en la práctica, Acciona ya es el que tiene el mando de los que están construyendo, pero hay un tema societario, porque indudablemente ellos se unieron para el Metro de Quito y no es tampoco tan fácil deshacer de esa sociedad. Así es. Ustedes la plantean de una forma correcta. La sociedad del consorcio todavía sigue, tal como es originalmente. Sin embargo, Acciona es la que controla desde un punto de vista operacional toda la obra del proyecto. ¿Cómo está la relación con los organismos multilaterales? ¿Cómo está el flujo de dinero de parte de esos bancos del extranjero, del gobierno nacional y el aporte también del municipio? Tenemos una excelente relación con los bancos porque realmente nos han expresado su beneplácito y su felicitación en realidad de que podamos mantener un proyecto tan complejo como este dentro del programa planteado para la obra. Los flujos de los distintos 4 bancos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones nos han trasladado ya todos los recursos. Hay todavía algunos desembolsos por delante y seguimos trabajando porque obviamente esto no para. Hay más desembolsos que tienen que hacerse durante el año 2018, otros desembolsos de 2019. ¿El gobierno central está al día? El gobierno central sí está al día, porque acordémonos que el gobierno central lo que hizo fue una serie de desembolsos para la fase 1, que los hizo, del presupuesto nacional, y en los otros tramos los ha asumido el crédito, o sea, asumió la obligación de crédito. ¿Qué significa eso? Dio los avales y ha permitido que todos los desembolsos que se realizan de esos bancos pasan al Banco Central y van a las distintas cuentas a las cuales son administradas. Es decir, no hay riesgo alguno de que se pare el Metro de Quito. No prevemos ningún, porque no, digamos esto, la obra sigue, tenemos que resolver 1001 problemas todos los días, pero para eso estamos y creo que sobre todo existe una actitud muy positiva por parte de todos los actores que están en este proyecto. El primer actor obviamente es el gobierno nacional, luego está también el municipio y la alcaldía. Para el alcalde este es un proyecto obviamente importantísimo, el cual en el día a día él está involucrado y enterado de todos los detalles. Mantenemos permanentes sesiones de trabajo. Los otros actores obviamente son también la constructora, la contratista, la gerencia de proyecto, la fiscalización, en fin, y obviamente los bancos que apoyan todo el proyecto. Al inicio del proyecto había muchas voces en contra, pero ya estamos en el proyecto y existe un 42% de avance y hay que hacer fuerza para que se termine el Metro de Quito y que se convierta en ese eje
generador, articulador del sistema integrado de transporte público. Así es. En eso estamos, todos los días estamos trabajando en ello, nos sentimos muy motivados porque justamente la ciudadanía ya ha podido empezar a percibir que esto ya dejó de ser un planteamiento teórico, ¿no es verdad? No, que ya estamos muy avanzados. Obviamente trae algunos disgustos, ¿no es verdad?, cuando uno está muy cerca de una obra, como toda la obra, pero hay que pensar que es un tema temporal, que después ya se reponen las calles, se reponen las veredas, vuelve el tránsito normal y nosotros seguimos trabajando en la parte subterránea pues para atarle a la tuneladora cuando llega a la estación. El día que se inaugure el metro ya se tiene establecido en estudios cuánto costaría la tarifa. La tarifa que estaba planteada en los estudios era de 45 centavos de dólar en unidireccional y 70 centavos de dólar en un sistema combinado. Eso estaba planteado obviamente en el año 2014, 2013 cuando se hizo los estudios. Todo ese tipo de cosas hay que revisarlas. Obviamente las tarifas es una decisión política, pero lo más importante es de que la visión es de que la tarifa debe de cubrir el costo de operación y de mantenimiento. Eso es fundamental. Esto no es una concesión, es decir, el metro queda para la ciudad y lo que se recaude del sistema de transporte de pasajes, eso va para cubrir los créditos que han permitido tener esto. No, acordémonos que es al revés. La tarifa sirve para cubrir el costo de operación y de mantenimiento y toda la infraestructura y los trenes son un apoyo, es una inversión, tanto del gobierno nacional y en la parte correspondiente, que es amplia y muy grande, por parte del municipio. Es una inversión. Es una inversión que, a su vez, el retorno social y económico de esa inversión es muy alto. Y muy alto sobre todo por un aspecto fundamental, que es el tema de la productividad. Porque si el ciudadano o la ciudadana logra ahorrar tiempo, ese tiempo se convierte en productividad. Y ahí está toda la mayor concentración de lo que va a ser el beneficio para Quito. Era importante aclarar esto porque indudablemente si es el tema del costo del pasaje va para los temas operacionales, en determinado momento se puede optimizar esos costos y tener una tarifa que esté acorde al bolsillo de los quiteños. Además que si nos dan un transporte de calidad, la gente no tiene problema en pagarlo. Así es. Eso también nos demuestran los estudios. Los estudios demuestran que de este rato, de hecho, las personas están gastando, si mal no me acuerdo, en el último estudio hecho en el 2000, en la actualización hecho en el estudio 2013, si mal no me acuerdo, estaba que el promedio de ciudadanos estaba gastando entre 0.75 y 0.50 centavos de dólar en promedio diario. Ok. Queremos agradecerle por haber estado aquí. Bueno. Lo invitaremos en una próxima ocasión para ver cómo van los avances del Metro de Quito. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Ok. Amigos, ha sido Mauricio Anderson Salazar, gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Hablando del tema del metro, el 40-42% de avance, las 3 tuneladoras que están trabajando, qué es lo que se ha encontrado en la Plaza de San Francisco, aclarando el tema de acción a Odebrecht, un sinnúmero de temas en el Metro de Quito, el proyecto más grande que está realizando en Quito y el de mayor costo también. Sí, indudablemente es una gran inversión. Ese costo, luego un costo-beneficio, indudablemente. Así es. Muy gentil. Gracias amigos, hasta la próxima. Pasen bien, felicidades.